¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta presentación en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, con la diversidad de actividades que llevamos a cabo, editoriales, presentaciones de libros, mesas redondas, conversatorios. También la naturaleza del Politécnico nos hace presentar conferencias de ciencia y tecnología, por supuesto, actividades diversas, culturales, artísticas, musicales. Pero para esta ocasión estamos muy contentos, tenemos una presentación de libro con el maestro Adolfo Castañón, quien seguramente muchísimos de ustedes lo conocen. Nos da muchísimo gusto que el maestro Adolfo Castañón haya, haya querido dar a conocer en la casa editora del Politécnico con esta publicación, que ya se ha dado a conocer en otras casas editoras. Sin embargo, él mismo nos va a decir, el maestro Adolfo Castañón, porque es un cuento muy entrañable para él y por qué también se quiso publicar con una publicación aquí con el Politécnico. Y eso es algo que nos da muchísima gratificación, muchísima felicidad y darlo a conocer en esta Feria del Libro del Politécnico, ahora virtual, con una presentación virtual, bueno, pues nos da doblemente satisfacción. ¿Quién es el maestro Adolfo Castañón? El maestro Adolfo Castañón es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Él es editor, poeta, ensayista, crítico literario, bibliófilo, por supuesto es universitario, ¿sí? Ha participado en un sinnúmero de revistas. Eh, ¿Qué revistas o cuáles revistas no ha participado el maestro Adolfo Castañón como editor, como escritor, como ensayista, ¿no? Por supuesto, su trayectoria que pasó por el Fondo de Cultura Económica como editor de esa editorial aquí en México, de la editorial del Estado más importante de México, como editor. Bueno, vaya, su faceta como editor en distintas publicaciones es verdaderamente reconocible, ¿sí? Bueno, obviamente es autor prolífico de distintas obras, ¿sí? Pero bueno, su acercamiento con Alfonso Reyes en distintas publicaciones también lo ha sido acreedor a ganar ese premio Alfonso Reyes en algún momento, pero tiene infinidad de escritos como en distinta faceta ensayística, que es donde yo personalmente lo conozco más o lo he leído más y me gusta mucho su faceta como ensayista. Obviamente tendré que darme más tiempo para leer muchos más. Y bueno, ya me di el tiempo de leer Las Montañas Azules y me gustó muchísimo como cuentista. Bueno, ¿qué más premios ha obtenido? El premio Javier Villaurrutia, el premio José Pajes Yergo, obviamente, ¿sí? Este premio Manuel González Ramírez del INER, y les comentaba el premio internacional Alfonso Reyes, y recientemente es que es una cuestión que nos da muchísimo gusto mencionarlo, recordarlo. El poeta Adolfo Castañón ha sido acreedor al Premio Nacional de Artes y Literatura, cosa que nos da muchísimo orgullo que el maestro Castañón, muy amigo cercano del Politécnico en años recientes, ha participado en esta feria de libro del Politécnico con distintas actividades y cosa que nos da muchísimo gusto y lo felicitamos, maestro Adolfo Castañón, por este premio que obtuvo recientemente el año anterior. Y bueno, ahora pues estamos con la presentación de Las Montañas Azules, maestro Adolfo Castañón, un título, además de un título del cuento bellísimo, tiene una resonancia muy bonita, da la imagen inmediatamente cuando uno lo menciona. Y bueno, pues usted nos va a contar y además a leer el libro. Bienvenido a esta feria virtual del libro del Politécnico, maestro Adolfo Castañón. Muchas gracias, Raimundo Silva, me da gusto saludarlo y también a todo el equipo del Instituto Politécnico Nacional y su dirección editorial. Gracias por sus palabras y estoy muy contento de colaborar en esta Feria Internacional del Instituto Politécnico Nacional
cuyo himno, pocos lo saben, escribió la poeta Carmen de la Fuente. Pero bueno. Este cuento para mí es un cuento muy, cuando uno dice entrañable, quiere decir que lo trae como abajo de la piel. ¿Y por qué? Porque resulta que este cuento yo lo rescaté de adentro de mí mismo, porque era un cuento que nos contaba en la remota infancia mi mamá, y yo me di a la tarea de reconstruirlo. Y esa reconstrucción es lo que ustedes van a oír aquí, y espero que al final podamos interactuar un poco, pero yo quisiera darle la voz al narrador del cuento para compartir con el público lo que es el cuento. Claro. Las Adelante. montañas azules. Vivía con su abuela en las afueras del pueblo. Sus padres habían muerto cuando él era muy pequeño. Primero había desaparecido él y luego ella. Al ver que no volvía, lo había seguido. La cabaña donde vivían era muy pequeña. Tenía un solo cuarto donde la vieja Almina y el muy joven Juan pasaban juntos los interminables días de invierno. Por la mañana, la abuela se iba al pueblo a ganarse el pan. Salía antes de la madrugada, cuando todavía era de noche y las estrellas parecían de hielo. Juan se hacía el dormido para no mortificarla, pero en realidad se quedaba despierto en la cama, oyendo los pequeños ruidos de adentro y fuera de la casa, que conocía también como el rostro rugoso y apacible de la abuela. La gotera que caía junto a la puerta con la misma inexorable regularidad del reloj que marcaba las horas en la iglesia del pueblo. El ratón que se movía con cautela y tenacidad en el bote de la basura situado justo al otro lado de la pared. El grito ronco del viejo gallo del vecino, que primero cantaba 2 veces y luego se quedaba silencioso unos minutos antes de continuar su solitaria diana. Juan sabía que era hora de levantarse cuando oía ladrar a los 2 perros del leñador por el camino y de un salto se ponía pantalones, zapatos y camisa y salía al aire libre de la mañana a saludar a la formidable y argentina haya que crecía a unos cuantos pasos de la casucha. Era un árbol enorme, firme, erguido, y que parecía esbelto a pesar de su tamaño, con su corteza casi blanca y una frondosa copa ovalada que se veía desde muy lejos. Juan se las arreglaba muy bien para trepar por el tronco liso y vertical, y luego se resbalaba a horcajadas por una de las ramas. Desde allí, desde lo alto, veía hacia atrás el techo de 2 aguas de su casa, las tejas enlamadas donde el musgo dibujaba un continente perdido, los nidos de los pájaros escondidos entre el tejado, el tiro sucio de la chimenea. Se inclinaba un poco más sobre la rama y podía ver a la izquierda el pueblo y a la derecha el campo, a esa hora todavía cubierto por jirones de niebla. Juan se quedaba acurrucado en una rama durante horas con la mirada en apariencia perdida. Veía desde lo alto de su haya las montañas azules que se divisaban desde ahí, una cumbre detrás de otra como un oleaje lentísimo de montes y de riscos perdiéndose en el horizonte. Juan no sabía qué era el mar, tampoco sabía que sentía el mismo alborozo, la atracción irresistible que punza al marinero cuando éste lo llama. ¿Qué habría más allá de las montañas azules? El día que Juan le hizo esta pregunta a su abuela, la vieja puso la mirada en blanco, siguió chasqueando su sopa de pan y fingió no haber oído. Así era ella. Prefería no hablar de lo que no le gustaba. Hacía los mayores sacrificios sin darles importancia. No era precisamente comunicativa, ni totalmente taciturna. De vez en cuando
hacía brotar entre dientes un chorro confuso de palabras de las que solo se podía distinguir la entonación, más que farfullar, se diría que gorjeaba. Pero cuando algo le inquietaba, se hundía en un denso, inquebrantable silencio. Por eso ahora Juan sabía que en las montañas se encerraba un misterio. Adivinaba caminos y senderos serpenteantes hacia las cumbres verdes y azules. Sentía que conforme subían los caminos se adelgazaban y tal vez flotaban entre las nubes. Si los dioses existían, allí seguramente podrían encontrarse sus huellas todavía frescas. Al menos eso pensaba Juan mientras se abrazaba a su rama preferida. Veía cómo las cimas, primero envueltas en la niebla y en las nubes, iban apareciendo en el azul para luego disolverse en la luz y ondular como un oleaje. Juan tenía pocos amigos en el pueblo. Uno de ellos era Matías, el zapatero, que había abandonado a su mujer y que se había vuelto al pueblo años después, transformado en un hombre solitario que cumplía con metódica puntualidad sus deberes religiosos. Era un gigante silencioso que por alguna razón le tenía afecto a Juan. Entre sus manos inmensas, los zapatos de la gente normal parecían pequeños y los de los niños modelos de juguete. Matías arreglaba gratuitamente los zapatos de Juan y hasta le había regalado una mochila para cuando fuera a la escuela. Tal vez así el hombrón creía retribuir las horas que pasaba el niño ayudándole en el taller. Un día le preguntó de improviso, dime Matías, ¿tú sabes qué es lo que hay más allá de las montañas azules? Dicen que el mar, respondió el zapatero con tono displicente que quitaba toda importancia a la pregunta. Luego Matías añadió, pero lo que importa no es lo que hay más allá, sino lo que, según dicen, hay en las montañas azules. Y guardó silencio, como esperando el efecto que producirían sus palabras. Juan abrió desmesuradamente los ojos y se quedó pensativo y con la boca abierta durante algunos instantes. Se oyó el choque tenaz de una mosca contra el cristal, los pasos veloces de una mujer en la calle, el chisporroteo de la leña en la chimenea que el friolento Matías tenía siempre encendida y que se confundía con el manso incendio de la brisa entre los árboles. La verdad, continuó con voz ronca y con el ánimo evidente de decirle a Juan todo lo que podía referir acerca de aquello, es que nadie sabe muy bien qué hay ahí, porque son muy pocos los que se han decidido a emprender el viaje, y de ellos, que yo sepa, ninguno ha regresado. Te diré algo, después de todo, si ya tienes edad para preguntar, la tienes para saber cómo ocurrieron las cosas y guardar un secreto. Tu padre desapareció sin más. Partió hacia las montañas azules. Pasaron varios meses y tu madre lo siguió. Curiosamente a Juan, un niño moreno de 11 años, que a veces tenía mirada de un joven de 22, nada de esto le sorprendió. La emoción que sentía al subir al árbol y contemplar desde ahí las montañas azules era tan pura, tan poderosa, tan íntima y plena, que la confesión de Matías, en cierto modo, representó para él un alivio, aunque de todos modos siguiera sin saber qué había en ellas. De pronto, adoptando un tono exigente y severo, Juan se volvió hacia el zapatero y le dijo, con esa impaciencia didáctica que suelen emplear los niños cuando tratan a las personas mayores, a veces con razón, como si éstas fueran menores de edad. Matías, por favor, yo no te pregunté a dónde había ido mi padre, sino qué es lo que hay en las montañas azules. El gigante lo miró sin decir nada. Tenía 4 clavos entre los labios y continuó remachando suelas como si el niño no estuviera ahí. Por fin le respondió.
No le costó trabajo dominar su mal humor ante la brusquedad de Juan, pues cuando todavía éste no terminaba de hablar, la imagen del padre se recortó con nitidez en la mente del zapatero y vio al joven amigo de antaño con su camisa morada y sus pantalones grises, tal y como éste se le había presentado el día que le anunció con vehemencia que esa vez nada lo detendría, que estaba dispuesto a emprender el viaje. Y el gigante Matías se oyó decir a sí mismo cosas de las que no estaba seguro o que había oído como entre sueños hacía mucho tiempo. Dicen que allá arriba, detrás de una cascada, hay un cántaro de bronce lleno de monedas de oro, y junto a él una flauta de piedra, cuyo sonido puede hacer desgraciado para siempre a cualquiera que la oiga. Dicen que el que se quiera llevar el cántaro debe también llevarse la flauta y tocarla en público cada que quiera una moneda. Todo esto no solo era nuevo para Juan, sino para el mismo Matías, quien se oyó a sí mismo decir todo esto con la misma atención expectante con que había seguido sus palabras el pequeño Juan. Presa de temor, le dijo al niño, no me hagas caso, no sé lo que digo. A Juan ni siquiera le pasó por la cabeza que esto era literalmente cierto, y más bien interpretó espontáneamente las últimas palabras de Matías como una expresión de ese pudor que nos embarga después de que hemos descubierto un secreto. Aunque todo era nuevo para Juan, le parecía conocido. Lo del oro era natural. ¿Acaso no era el arco iris que se veía desde el árbol un reflejo de ese cántaro? La flauta, en cambio, le pareció que estaba fuera de lugar. No veía por qué había que tocar la flauta para cambiar las monedas, sin que nadie se lo hubiese dicho. Sabía que todos los músicos llevan sobre su rostro como un invisible velo de tristeza que les da un aire melancólico, incluso cuando están más felices. A él mismo, por alegre que fuese, la música lo hacía llorar. Cuando le anunció a la abuela su decisión de partir rumbo a las montañas azules, ésta lo miró a los ojos con sus pequeños ojos vivos, negros y sin pestañas, y se mordió los labios. No había nada que hacer. Ese estúpido gigante que había sido amigo de su hijo, ahora le llenaba la cabeza de humo al nieto. ¿Sabes al menos por qué quieres ir? Le preguntó la abuela con la firmeza de quien toma el brazo de alguien que está mareado. Sí, replicó Juan. Así, además de buscar el cántaro, averiguaré algo sobre mi padre. La respuesta no dejaba dudas. La vieja chasqueó la lengua. El imbécil no se guardó nada, pensó para sus adentros. Entonces hizo prometer al muchacho que el próximo domingo, antes de partir, iría a misa y se confesaría y comulgaría. A Juan no le sorprendió la solicitud e incluso le fastidió un poco, pues al salir del taller, Matías le había hecho exactamente la misma recomendación. Se iría el lunes a primera hora, el día en que empezaban las clases. No sabía realmente cuándo volvería, aunque los preparativos y comentarios que hacía la abuela empezaron a amedrentarlo. Le indicó el escondrijo donde guardaba unas cuantas monedas junto con los papeles de la casa y algunos recuerdos de familia que habían ido pasando de mano en mano como talismanes contra el olvido. Luego, el domingo antes de entrar a misa, lo tomó de la mano y lo llevó a un rincón del cementerio. Aquí me buscarás cuando vuelvas. Guarda una de tus monedas para pagar una misa y toca con la flauta aquella canción donde venía de la luna un gigante tocando el tambor. Y este es un fragmento del cuento Las Montañas Azules que he compartido con el público de esta presentación y de esta feria virtual del libro y dejemos unos cuantos minutos para alguna interacción. Gracias. Muchas gracias, maestro Adolfo Castañón, muy emotivo y además además como es el mismo cuento, ¿no? Con ese suspenso, con esa atmósfera que se va conjugando. Y qué bueno, ahora sí que qué malo por la lectura, pero qué bueno que le paró ahí porque
sí sería invitar a que los jóvenes lo lean. Claro, que lo sigan leyendo. Exactamente, Ahora van a tener que ir a buscarlo para leerlo, o me tienen claro. ustedes que invitar a una segunda presentación para que haga yo el capítulo 2. Sí, no, definitivamente, pero créanme que yo cuando lo estuve leyendo el libro, a mí me fue despertando esta idea, claro, de mística, además lo dice, esa idea de mística, que yo creo que los jóvenes, porque además usted lo comenta, ¿no? Es un cuento, es una, o sea, de juventud, hasta yo podría decir para los más jóvenes todavía, porque da la idea de esa expectativa, ¿no? ¿Qué hay del otro? Porque no solamente quizá está esto o esto está contextualizado a un pueblo, de alguna manera, a una provincia, a una zona. Sin embargo, creo que o como yo lo veo, está contextualizado a generarle a esta fantasía, esta idea de qué hay del otro lado, qué hay hacia las montañas azules, qué es lo que podemos ver con esa expectativa. Yo le puedo decir, me vino muchísimo a la mente esa pregunta de cuando le pregunta qué hay del otro lado del mar, ¿no? Obviamente, como la misma pregunta que López Velarde hizo, ¿no? Tú conoces el mar, ¿no? O sea, Claro, hay toda una mística de esa idea a lo fantástico, ¿no? Y los jóvenes, los niños, tienen esa inquietud de qué hay más allá de, ¿no? ¿Qué hay a través de otra metáfora también que recuerdo muchísimo? Yo creo que a lo mejor esto ya está, pero esa idea de la misma parábola bueno, del mito de la caverna de Platón, igual, hasta una idea de conocimiento, que hay más allá, toda esa curiosidad, ¿no? Que va despertando esa mística y del tiene que cuento. ver con el tiempo, Ándale. porque el cuento, ahorita no vamos a revelar todas las claves del Ni Podemos, el libro, tiene que ver con el tiempo, porque finalmente se trata de una parábola sobre el tiempo y sobre el viaje, porque el personaje, Juan, va a ir a las montañas azules y va a regresar. Y entonces ya no digo más, pero el tiempo es esencial en este juego de ir a ver qué es lo que había detrás. Y eso que hay detrás, qué es lo que, qué es lo que viene después, qué es lo que hay detrás, qué es lo que está más allá. Y esa respuesta tiene que ver con el tiempo, con la experiencia, con el saber qué es lo que va a pasar. Y también con una idea de los ciclos. Eh, el cuento, voy a hacer un poco de arqueología, es un cuento, creo que es de origen alemán, y la prueba de que es un cuento que yo traía, pero que existe fuera, es que cuando se publicó la primera edición, el cuento en un libro, cuando se publicó el cuento en un libro, un empleado de la imprenta donde se había publicado el libro me dijo, maestro, de casualidad, me asomé a su libro y caí en ese cuento. Pero ese cuento, me dijo, yo ya lo conocía. O sea que eso que yo había contado, él había conocido una versión semejante de ese cuento, que creo que es un cuento que quizás está en la tradición alemana, no sé si en los cuentos de Grimm o de Andersen o anónimos folclóricos, pero va un poco por ese lado y a mí me gusta mucho eso, que en realidad el cuento no sea mío, que en realidad el cuento sea de todos y eso en la experiencia de la presentación que hubo en la Feria Internacional del Libro de Nuevo León del cuento, el público de la presentación eran niños de entre 5 y 11 años que se pusieron muy a alegar sobre por qué pasaba, qué había pasado, por qué se había hecho tal cosa, y fue enormemente conmovedor ver que el juego del cuento se cumplía. Y estoy muy contento de esta reedición del cuento en el Instituto Politécnico Nacional, porque entre aquella presentación y este acto de hoy
ha habido distintos lectores del cuento. Entonces, por ejemplo, hay el hijo de un amigo historiador querido que tiene una hija, se lo di a él para que lo leyera a su hija, y la hija se lo aprendió casi de memoria y dijo, ahora se lo voy a contar a mi abuela. O sea, se apoderó del cuento. Entonces, el cuento, ya ha tenido una pequeña historia, digamos, de transmisión en mi entorno inmediato, y creo que el Instituto Politécnico Nacional va a estar muy contento de que forme parte de su catálogo. Claro, claro que sí, así estamos muy contentos, maestro Adolfo Castañón, porque justamente también es uno de los propósitos, ¿no? De esta casa de estudios, de la casa editora, difundir también la cultura, tratar de traer las tradiciones culturales de diversa índole, y pues cuanto más, como usted nos lo dice, no es un cuento que de alguna manera usted lo está aterrizando, lo está escribiendo, pero que de alguna manera trae ciertas resonancias de otros momentos, ¿no? De otros tiempos, de otra idea, ¿no? Y creo que eso es muy importante para contribuir a la cultura. Y aquí en el Politécnico, pues, le damos la bienvenida, ¿cómo no? Sí, eh, todavía puedo decir un poquito más Sí, algo, sí, ya me... sí, 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 adelante, adelante. bueno, otro de los lectores del cuento ha sido el antropólogo, el historiador Alfredo López Austin. Y que está muy especializado en el tema del saber de las culturas prehispánicas mesoamericanas. Y entonces con él hablamos mucho del tema mítico de la montaña como un eje de la vida simbólica en la construcción de las ciudades prehispánicas. Entonces, hacer montaña, hacerse montaña, convertirse en montaña, ir hacia la montaña, tiene entre los prehispánicos una gran, digamos, connotación o resonancia, y esa montaña a veces, o en muchos casos, no solo fue una montaña natural o es una montaña natural, sino es una montaña que han ido haciendo los seres humanos con sus propias manos. Por ejemplo, las pirámides, que se pone un poco de tierra, pasa el tiempo y se pone más tierra, y entonces la pirámide es una montaña, y esa montaña es también una parábola del tiempo. Entonces, bueno, López Austin en sus libros tiene mucha reflexión, pero él estaba muy contento de que hubiésemos conversado del tema. Y hay ya más allá de López Austin, hay otro escritor francés que fue cercano al surrealismo, que se llama René Daumal. Y este René Daumal habla de otro tema, de otra categoría, que es el monte análogo. El monte análogo es la montaña interior. O sea, en la tradición esotérica hay la idea de que la montaña está dentro de uno y que uno tiene que ser capaz de acceder a su propia montaña, a su monte interior. Y entonces todo esto está de alguna manera dando vueltas, revolviéndose como hojarasca en el viento de las montañas azules. No, hombre, maestro, pues, híjole, muy nutrido todo esto, lo que puede tener un cuento, maestro Adolfo Castañón. Eh, y por eso además dejamos al público con esta primera lectura que usted nos acaba de hacer, para que busquen el libro. Está prácticamente ya eh, saliendo de nuestros talleres, estará seguramente en una versión digital para que se pueda leer, que eso es lo importante, que todos los estudiantes, que nuestros ingenieros, Sí, y nuestros biólogos, lo último, ya ¿sí? con eso concluyo, Sí, sí, es maestro. que el cuento de las montañas azules, hoy me llegó una petición para pedir permiso para una adaptación al cine. O Uh, sea, las montañas azules ya quiere salir, ya quiere tener
otro formato y convertirse en película. No, pues muchas felicidades, maestro Adolfo. Es también una gran noticia que nos diga eso aquí en el Politécnico, y pues claro que la vamos a estar siguiéndole la pista a Bueno, esta dentro de película. años, porque las cosas Claro, se claro. tardan mucho tiempo, pero digamos que el libro, el cuentito, ha tenido muy buena fortuna y pues yo estoy muy agradecido con el Instituto Politécnico Nacional, con usted y con todo el equipo, y ojalá que tenga mucho éxito la edición cuando salga publicada. Claro que sí, maestro Adolfo Castañón. Pues le agradecemos muchísimo haber compartido en principio el cuento con el Politécnico para que se pueda ser compartido con toda nuestra comunidad. Agradecemos muchísimo que haya estado en esta presentación virtual, en esta feria de libro virtual ahora en el Politécnico, y pues le reiteramos el agradecimiento nuevamente. Muy bien, pues Gracias. ahora sí que muchas gracias y gracias al equipo y saludos afectuosos a todo el equipo de Raimundo Silva y a Erika, a Tania y bueno, pues al señor director general del Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, maestro Adolfo Castañón. Muchas Hasta gracias a luego. todos por haber participado en esta presentación, y los invitamos a que busquen el libro para que terminen de leer el cuento Las montañas azules del maestro Adolfo Castañón. Muchísimas gracias, hasta pronto.